Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se están uniendo y a los que prontito se van a estar sumando a esta transmisión. Le damos la bienvenida. A este sábado. ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando este tiempo? Ahí veo cómo se están uniendo los hermanos. Vamos, como cada vez que nos unimos decimos, vamos a dar unos minutitos para que se vayan sumando todos los hermanos, la familia, los amigos. Qué bueno es poder compartir este tiempo. Estoy con mucha expectativa por lo que Dios puso en mi corazón, poder compartir en esta noche con ustedes. Como cada reunión vamos conociéndole un poco más y eso nos da la certeza del rumbo, ¿no? De esta carrera que estamos corriendo con paciencia, y el conocimiento de Él nos va marcando el rumbo, el camino, ¿no? El que lo conoce nunca estará perdido, nunca se sentirá abandonado. Pero es un proceso, ¿no? De conocimiento, es un proceso de revelación de la persona de Cristo en nosotros, que nos lleva cada día a poder disfrutarlo más, ¿no? De poder gozarnos, de poder estar plenos en Él, ¿no? Pero si no le conocemos, si no profundizamos en este conocimiento, si no avanzamos en la revelación de lo que nos fue dado, lo que nos fue concebido en esa cruz, entonces no podremos disfrutar aquello que no conocemos que tenemos. El conocer la vida que portamos, la sustancia que corre dentro nuestro, el saber que Cristo está en nosotros es lo que nos da tranquilidad, ¿no? Nos da paz, es nuestra ancla en medio de las tormentas. El saber que para los que amamos al Señor, para los que hemos nacido de nuevo, todas las cosas, todo lo que sucede nos ayuda bien. Y como hemos repetido, ese bien es el conocimiento de Él, ¿no? Es la formación de la vida de Cristo en nosotros. Es la manifestación del fruto, es la manifestación del carácter de Cristo. Y que esto suceda es lo que tiene que pasar en nosotros. Todos los días vamos a esa cruz, a esa preciosa cruz. Todos los días pasamos por esa experiencia, no como un sufrimiento, no como una pérdida, sino como un gozo de haber hallado la vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que estoy en primer lugar. Anhelábamos encontrar esa vida. ¿Cuántos, a pesar de respirar, a pesar de estar vivos, estábamos muertos? Porque no le encontrábamos el sentido. No le encontrábamos el sentido a la existencia, ¿no? No encajábamos. ¿Cuántos por ahí sentimos en algún momento que no encajábamos en lo que el mundo consideraba bueno? La forma de divertirse del mundo, la forma de disfrutar, la apreciación de lo valioso para el mundo no encajaba en nosotros. Y tal vez sentiste lo mismo que yo en algún momento.
de sentir que lo que estabas haciendo para encajar no iba en contra de lo que sentías de tu persona, y haberlo encontrado, ¿no? Y haberse sacado ese peso, ese yugo de tener que ser alguien que el mundo decía que teníamos que ser para sentirnos amados, para sentirnos parte, para sentirnos valorados. Terminábamos haciendo cosas que el mundo nos decía que teníamos que hacer. Pero la tremenda libertad que sentí en mi vida fue cuando me pude sacar el peso de ser lo que el mundo pretendía que yo sea y poder sentirme amado por Dios a pesar de mi condición, entender el inmenso plan de rescate que el Señor había puesto en marcha para que pueda volver a Él. Y en un instante, toda mi vida empezó a tener sentido en Cristo. Obviamente que luego de eso viene un proceso de conocimiento, un proceso de revelación, un proceso de cruz para poder disfrutarle cada día más a Él, ¿no? Y bueno, les comentaba esto para hacer una introducción, pero ¿qué les parece si oramos y empezamos con lo que Dios puso en mi corazón para esta noche? Les doy la bienvenida a todos de paso, a Juli, bueno, Caro, Cris, ahí está Lucas, bueno, a todos. Ahí la veo a Noemí o a Eduardo también mirando, compartiendo este tiempo, así que les mando un abrazo enorme a todos. Ahí está Edu, grande Edu, seguramente con Noé, con toda la familia ahí mirando. Les mando un abrazo enorme a todos y vamos a estar orando para ya compartir la palabra y este tiempo hermoso que el Señor dispuso. Señor, te damos gracias por este tiempo. Amamos tu voluntad, Señor, por sobre todas las cosas. Necesitamos, Señor, sabiduría en este tiempo. Que la vida de Cristo, Señor, siga formándose en nosotros con más exactitud, con más claridad. Señor, te damos muchas gracias por la certeza de tu amor, por la inmensidad de esa salvación que nos alcanzó a través de Cristo, a través de esa cruz, Señor, y la posibilidad que nos diste de reconciliarnos contigo, Señor, por pura gracia. Padre, yo te pido que tú estés ayudándonos cada día para poder expresar esa vida y para que ese ministerio que tú nos diste de la reconciliación pueda ser efectivo, Señor, a través de nuestras vidas, para que muchos te conozcan a ti. Señor, sabemos que somos hechura tuya, hechos para buenas obras, que esas obras se manifiesten, Padre, desde una naturaleza regenerada en nosotros. Padre, que podamos caminar con la tranquilidad de haber sido justificados por Cristo y sabiendo que ahora estamos en paz contigo, Señor. Te amamos por sobre todas las cosas y ponemos tu voluntad en primer lugar. Que sea tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Amamos tus sueños, tu propósito, Señor, y la posibilidad que nos diste de ser participantes, Señor, de ese propósito eterno, Señor, de ese misterio, Señor, que tú dispusiste en Cristo. Señor, oramos por cada familia, por cada hermano, por cada amigo, Señor, por los que van a estar uniéndose a este video y para lo que lo van a estar viendo después. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú estés proveyendo, Señor, que tú te estés revelando a ellos, Señor, cada día más, hasta que todos lleguemos, Señor, y que aprendamos a funcionar en unidad, y que aprendamos a ser uno contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bienvenido Esther. Qué grande. Bueno, ahí están todos. Bueno, vamos a compartir. Tengo muchas ganas de poder
compartir lo que el Señor puso en mi corazón para esta noche. Y el Señor me revelaba acerca de esto que veníamos hablando. Cuando uno llega a Él y cuando uno va a la cruz y es crucificado juntamente con Cristo, regenerado, una nueva naturaleza es producida en nosotros, ¿no? Pasamos de muerte a vida y la vida de Cristo empieza a estar en nosotros. Y dice la palabra que todas las cosas nos son concedidas en Cristo Jesús. O sea, toda la plenitud de la deidad, todo el Señor lo ha puesto en Cristo y nos lo ha dado a nosotros. Entonces todos nosotros tenemos todo en Cristo. Pero hay un sistema o hay algo que tenemos que emprender, un camino, un viaje por delante en el conocimiento de lo que nos fue concedido a Cristo, ¿no? Mientras más conozco acerca de lo que ya tengo, más le puedo disfrutar, ¿no? Más con más claridad puedo expresar la vida de Cristo, más funcional soy para el cuerpo. Y mientras cada día voy crucificando mi vieja naturaleza, como Pablo decía, golpeo mi cuerpo, ¿no? Ese pecado que mora en nosotros, que nos hace hacer aquello que no nos conviene, aquello que no queremos y de lo cual nos arrepentimos, día tras día lo vamos llevando a la cruz para que la vida de Cristo crezca en nosotros de tal manera, que ya no quede nada en nosotros, sino que lo único que se vea sea a Cristo en nosotros, que es la única esperanza de gloria para un mundo que se está perdiendo, ¿no? Si tenemos que plantear una función de la iglesia principal es revelar la verdad de Cristo. Por eso dice que la iglesia es columna y baluarte, ¿no? Es la que guarda la verdad, es la que tiene la palabra de verdad, de vida y verdad. Y la función de la iglesia es manifestar en un mundo que se está perdiendo ese ministerio de reconciliación a través de la vida de Cristo, a través del carácter de Cristo, manifestar su vida y ser un camino de esperanza para que todos puedan, como el Señor quiere, reconciliarse con Él. Que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero en ese proceso, en ese caminar del conocimiento, vamos teniendo una imagen más clara de lo que tenemos, de lo que portamos, y entendiendo que Dios no tiene que hacer algo para adelante, que no nos tiene que dar algo que Él no nos haya dado, sino que Él nos dio todas las cosas en Cristo, toda bendición espiritual nos las dio en Él, todo está en Cristo, y si tenemos a Cristo tenemos todo. No hay nada que el Señor tenga que hacer por delante. Cuando Cristo en la cruz dijo consumado es, Él resolvió todo lo que tenía que resolver y nos dio vida juntamente con Él. Ahora, todo pasa por este proceso de conocimiento, ¿no? De conocimiento. Y yo pensaba en un ejemplo para poder entender esto más claramente. ¿Cuántos de ustedes por ahí vieron una foto en la computadora? ¿No? Uno mira, busca una foto en la computadora y aparentemente cuando uno la ve, esa foto se ve bien, se ve clara, se ve con buena definición. Pero cuando uno empieza a agrandar esa foto, esa foto empieza a perder píxeles. Píxeles son aquellos puntitos de colores, para que todos lo entendamos, que forman esa foto. Y lo que hace la computadora es tratar de completar esos píxeles que se van perdiendo a medida que voy agrandando la foto, para que la imagen siga teniendo sentido y aparentemente esté completa. Ahora, esos píxeles o eso que la computadora va agregando no son parte de la foto. No son parte de la foto. Es algo que se está agregando a la foto porque no se conoce, porque la computadora no conoce esa parte que le falta a la foto, ¿sí? Y va aparentemente formando parte de la foto, pero no es parte de la foto, sino que es un agregado para que podamos seguir viendo de la misma manera. Bueno, algo similar pasa con el Evangelio. Cuando no hay conocimiento,
ese evangelio y empezamos a profundizar en el evangelio y empezamos a transitar el evangelio, todo lo que nosotros no conocemos, todo lo que no vemos, lo inventamos. Y aparentemente está bien, aparentemente forma parte del evangelio, pero en realidad es algo que nosotros agregamos por falta del conocimiento, por falta de conocer qué parte iba en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando no sabemos qué parte o qué pieza se estaba perdiendo de esa foto o de ese rompecabezas, nosotros agregamos una que consideramos correcta, que consideramos que está bien, pero que muchas veces no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, sino que tiene que ver con una apreciación de la iglesia o una apreciación de nosotros mismos de lo que consideramos correcto. Pero a medida que nosotros vamos agregando al Evangelio, a medida que nosotros vamos agregando a ese caminar con Cristo, percepciones personales, doctrinas, liturgia, para completar, en vez de conocerlo, en vez de entrar en el proceso de conocerlo, nos vamos desviando, nos vamos, ¿no?, saliendo del camino y de repente estamos caminando por un evangelio paralelo, ¿no? No hay otro evangelio, dijimos. El evangelio es una persona, es Cristo. Pero para yo poder transitar claramente, para poder ver lo que realmente el Señor quiere en todos los aspectos de mi vida y en poder desarrollar lo que nos fue dado en Cristo Jesús, tengo que conocer. Si no conozco, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Justamente eso, por poner apreciaciones personales, por falta de conocimiento, en la intención de completar un evangelio que nos es incompleto porque no le conocemos a Él. Porque la palabra dice que si lo conocemos a Él, en Él está la plenitud de la deidad. Y podemos estar, como dice la palabra, completos en Él. Quiere decir que en Cristo no hay cosas incompletas, no hay cosas a medias, no hay medias tintas, no hay apreciaciones personales. La verdad del Evangelio no es discutible, no es opinable, no es a lo que a mí me parece o a lo que a mí me hace bien, sino que realmente los que hemos perdido nuestra percepción personal, cuando perdemos nuestra percepción personal del Evangelio y empezamos a mirar con la mente de Cristo, entendemos la complejidad, pero la simpleza al mismo tiempo de que nuestra opinión no tiene sentido en una verdad absoluta que no merece ser opinada o que no necesita nuestra opinión. Y esto es algo por ahí que nos cuesta entender, ¿no? Que nos cuesta entender, porque somos seres o somos personas que nos gusta opinar, ¿no? Que nos gusta opinar, pero toda la verdad, todo lo que realmente es importante, ya fue expresado por el Señor a través de su palabra, a nuestro espíritu, y el Espíritu Santo en nosotros es el que nos revela, es el que nos enseña acerca de cuál es la verdad. Y en ese camino nuestras opiniones o nuestras consideraciones respecto del Evangelio van quedando atrás. Quiere decir que no es tan importante o no es importante lo que yo opino, sino es importante lo que el Señor nos dice. Pero para entender lo que el Señor nos dice tenemos que conocerle. Para entender que no debemos completar con opiniones personales el Evangelio, debemos conocerle a Él, debemos conocer lo que dice. Por ejemplo, ¿qué es la unidad? ¿Qué consideramos como unidad? ¿No? ¿Qué opinamos que es la unidad? Y pensaba hoy a la tarde acerca de esto, ¿no? Hemos distorsionado lo que es la unidad como cuerpo. Estoy hablando, nuestra unidad o la unidad para nosotros es Cristo. No hay otra unidad, no hay algo que nos una de una manera que no sea el formar parte de un cuerpo. Vos y yo somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo,
¿no? De la iglesia de Jesucristo. Y esa es nuestra unidad. Ahora, nuestra unidad no la determina el lugar donde me congrego. La unidad no la determina, ¿no?, una denominación, no la determina una congregación, no la determina absolutamente nada. Una unidad no la determina una actividad. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado que dice el grupo de alabanza tiene que estar unido, ¿no? O no, debemos estar unidos para hacer tal cosa, debemos unirnos para hacer tal cosa. Una actividad, debemos unirnos para evangelizar, debemos unirnos para hacer un evento, debemos unirnos para hacer algo, como si para el cuerpo de Cristo hubiera un estado que no fuera la unidad, como algo que tenemos que hacer, una tarea por delante. Nos unimos para orar, nos unimos para alabar al Señor, nos unimos para esto. No, nosotros ya estamos unidos en Cristo. O sea, el lugar de unidad como cuerpo es Cristo. Y en todas las cosas que hacemos manifestamos esa unidad. Alabamos al Señor como cuerpo, porque la única manera que el Señor puede ser alabado es en la unidad justamente del uno, en ser uno juntamente con Cristo, ¿no? En el cuerpo es donde nosotros podemos alabar al Señor, porque fuera del cuerpo, fuera de la unidad del cuerpo, no hay nada que pueda alabarlo a Él, no hay nada que glorifique al Señor, ¿no? Entonces no nos unimos, y esto es importante, y es algo que por ahí hemos asimilado como verdad, ¿no? El unirnos para hacer algo. No nos unimos para congregarnos, nosotros nos congregamos en Cristo y estamos unidos a Él porque es la única forma que sabemos vivir, es el único lugar donde está la vida. Fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay absolutamente nada y fuera de Él nosotros no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, ustedes son los pámpanos, ¿no? Y yo soy la vid. Si están unidos a mí, pueden dar fruto, pero si no están en mí y yo en ustedes, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. No necesitamos unir para predicar o para hacer cosas o para manifestar situaciones. Nosotros ya estamos unidos en Él y manifestamos esa unidad, funcionamos dentro de esa unidad que me permite amar a la persona que tengo al lado. En la unidad es la única forma que puedo ser edificado. Alguien puede decir en algún momento, yo me separé del cuerpo, o no me congrego, pero no me separé del Señor. No hay nada más cerrado que eso. No hay nada más cerrado que eso, porque la forma o el sistema, por decirlo de alguna manera, que el Señor diseñó como iglesia y como lugar de unión con Él es el cuerpo, es la iglesia de Jesucristo. No podés unirte a Él por fuera del cuerpo, porque Dios habla a través de su Hijo. Son la única lugar que podés adorarlo a Él es en Cristo Jesús. El único lugar donde tenés acceso al Padre es en Cristo Jesús. Y la única forma de estar en Cristo es estar en su cuerpo. No hay otra manera. No hay otra puerta, no hay otro camino. El Señor dijo, solo a través mío van a llegar al Padre. No hay otra puerta, no hay otro camino que no sea Cristo. Y la única forma de estar en Cristo es estar en un cuerpo que me obliga a tomar la decisión de perder mi propia voluntad para dejar de funcionar individualmente, para funcionar corporalmente, orgánicamente, donde ya no pienso yo, ya no opino yo, ya no decido yo, sino el que piensa, decide y opina es la cabeza que es Cristo, la cabeza de todo principado y potestad. No hay otra potestad dada a los hombres que Cristo. No hay un gobierno, no somos nosotros los que gobernamos la iglesia, es Cristo el que gobierna la iglesia, el que gobierna nuestras vidas y el que decide. Él que decide, Él que opina, ¿no? Y Él que determina nuestro caminar para que podamos acceder al Padre. Porque si no, estaremos siendo algo totalmente diferente a lo que es la iglesia de Jesucristo. Hay mucha gente unida por distintos ideales, por distintos pensamientos. Y no digo que esté mal, pero la iglesia es la única que está
unida corporalmente a Cristo. La única que funciona corporalmente a Cristo. Una ONG puede estar unida en una tarea o en algo que considera o en defender un derecho de los animales, de lo que sea. Hay un montón de instituciones que están unidas, ¿no? Unidas por un pensamiento o un ideal. Pero la iglesia es la única que está unida corporalmente, orgánicamente, y de tal manera que funciona como un cuerpo por el cual corre la sustancia de Cristo. Nosotros funcionamos como cuerpo, y ningún miembro del cuerpo, una vez que accediste a él, tiene voluntad propia, se maneja como le parece, porque cuando eso se produce, se sale del cuerpo y no está la vida. Yo daba un ejemplo el otro día que decía, si mi riñón quisiera salir de mí, o mi hígado, o un órgano del cuerpo quisiera salir de mí y dijera hoy, a partir de hoy, no quiero funcionar o no quiero estar más dentro del cuerpo, ese órgano fuera de mí perdería instantáneamente la vida, porque la vida está en el cuerpo y ese órgano no puede vivir por sí solo. De la misma manera, ninguno de nosotros puede obtener la vida por nosotros mismos. La salvación está en Cristo. Dios no vino a salvarnos individualmente, sino que vino a darnos un camino para acceder a la salvación a través de la vida del Hijo. Y todo lo que quieren acceder a esa salvación eterna, tienen que ir al Hijo y tienen que permanecer en Él. El que permanece hasta el final, ese será salvo. Y para permanecer hay que aprender a funcionar como cuerpo. Y ahora vamos a ver algunos aspectos más. Pero no solamente la salvación está en el cuerpo, el crecimiento está en el cuerpo. Ninguno puede crecer o madurar en las cosas del Señor si no es a través del Hijo. Porque ahora lo vamos a ver, el crecimiento de la iglesia no tiene nada que ver con un aumento de número de personas, de miembros. Una iglesia que crece no es una iglesia que tiene más gente. Una iglesia que crece es una iglesia que está procesando, está manifestando, está dando evidencias de que Cristo estaba tomando lugar en esa iglesia a tal punto que todos los que forman la iglesia se volvieron invisibles, se volvieron imperceptibles para que lo único que se perciba sea la vida de Cristo, para lo único que se manifieste es la vida de Cristo. Colosenses 2 del 8 al 10 dice, mirá que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. ¿No? Y muchas veces pensamos que los que vienen a engañarnos son los de afuera, externos a la iglesia. Pero ese rudimento del mundo, esas tradiciones de hombres, también son los que forman parte de la iglesia. Jesús habla de ellos en Apocalipsis, pero dice, han permanecido en amor, pero aún todavía están entre ustedes esta doctrina que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y esa doctrina de hombres se ha metido dentro de la iglesia para corromper o para transgiversar lo que Dios habla y lo que Dios dice unidad. Jesús dice, Señor, yo te pido que ellos sean uno conmigo. La única forma de unidad es con Cristo. La única forma que funciona la iglesia es en unidad. Y lo que nos une es la vida de Cristo, no una otra cosa más. No me une con mi hermano o con quien camino, que él haga lo que yo quiero, que me sea funcional, conseguir lo que yo necesito, sino que lo que me une a mi hermano es justamente el amor de Cristo, es que los dos hemos perdido la voluntad para amar una voluntad mucho más grande, que es la voluntad de Cristo en mi vida, que hemos abandonado nuestros propios sueños, lo que nosotros consideramos bueno, la realización personal de nuestras vidas para abrazar aquello que consideramos un bien superior, un placer superior, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas, porque ese es el mandamiento primero. Jesús dijo, cumplan este mandamiento,
Amen a Dios con toda su vida, con toda su fuerza, con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Y cualquiera que dice la palabra de Dios que dice que ama a Dios y no puede amar a su hermano, que es creación de Dios, está mintiendo, está mintiendo. Porque el amor fraternal, el amor de que hemos recibido, se manifiesta con el hermano que tengo al lado, soportándonos en amor, para poniendo en primer lugar el crecimiento del cuerpo, para ser edificados en amor, para ser uno con Cristo y entender que la mayor importancia, lo que más necesitamos hacer es que el mundo los conozca a Él y lo va a conocer a través de nuestra unidad con Cristo, para ser uno con Cristo como Cristo es uno con Dios y ser partes del uno. Y en eso se va a manifestar que somos su discípulo y el mundo va a creer que le conocemos a Él, que le conocemos. El mundo necesita que le hablemos de alguien que conocemos, que corre dentro nuestro, ese río de agua viva que está corriendo sin parar, pero primero necesitamos conocerle. Que la vida crezca en nosotros, manifestando, dando evidencia de que la vida de Cristo está siendo formada en nosotros. Como la otra vez hablábamos acerca de mi esposa, que ustedes saben está embarazada y ya casi en 8 meses la vida que porta está siendo totalmente evidente. Es indiscutible que la vida se está formando en ella. No hay forma de discutir, no hay forma de decir que eso no está pasando. De la misma manera debe funcionar en nosotros y de la misma manera debe funcionar en la iglesia, porque tanto nosotros como piedras vivas de esa iglesia, lo importante es que proporcionemos al mundo la posibilidad de encontrarse con una vida que no está en otro lado, que no está en otro lado. El mundo puede hacer muchas cosas que la iglesia hace. Por ejemplo, darle de comer a los pobres, la ayuda social. Está perfecto que la iglesia lo haga y es parte del servicio, es parte del amor de Dios, pero una ONG puede darle de comer a los pobres. Un comedor puede darle de comer a aquel que lo necesita. Alguien que no conoce a Dios puede juntar dinero y comprar alimento y dárselo a los necesitados. Eso pueden hacerlo, pero lo que no pueden hacer, pueden llenar sus panzas, pueden llenar sus alacenas, pero no pueden darle la vida, no pueden proporcionarle un camino de salvación para que no se pierda eternamente. Porque esa persona que tiene hambre, que está necesitada, va a volver a tener hambre. Como le pasó a Jesús, tremendo milagro, comieron 5.000 familias, pero al otro día volvieron a tener hambre. Y Jesús dijo, el que come de mí nunca más tendrá hambre. Podrá pasar temporadas o podrá pasar tiempo de escasez o tiempo de abundancia, pero nunca más va a tener hambre de justicia, hambre de vida, hambre de verdad. Va a pasar a ser alguien que estaba condenado eternamente para ser alguien que ha alcanzado la salvación eterna. Y eso solamente lo tiene la iglesia, solamente lo tiene el cuerpo de Cristo. Solamente. No, el mundo no necesita más mundo, el mundo necesita que nosotros le manifestemos la vida de Cristo en nosotros, porque es la única esperanza para que ellos puedan acceder a lo que nosotros ya accedimos, que es a la gloria de su gracia, a la gloria de su gracia, en la cual fuimos redimidos, justificados, perdonados, ¿no? Y devueltos a la alabanza de la gloria de Dios, al cuerpo de Cristo, donde podemos disfrutar, donde le encontramos sentido a nuestra vida, a nuestra formación, a entender para qué estamos, para qué vinimos y a dónde vamos. Y esa es nuestra certeza, que podrán pasar muchas cosas, podrá venir un montón de luchas, pero la certeza es que sabemos que cuál es nuestro norte, cuál es nuestra dirección, que tenemos una eternidad, que somos inmortales en Él. Tenemos una eternidad para disfrutarle, para glorificarle y alabarlo continuamente. Como dice acá, como hablaba recién del crecimiento, Efesios 4:15
al 18. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos, me encantó esta palabra, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, producen el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿En qué tenemos que crecer? ¿En número? No. En cosas materiales, no. El único crecimiento que habla la palabra de Dios es que crezcamos en todos los aspectos de la cabeza, es decir, Cristo. Que el cuerpo crezca conforme a la cabeza, en todos los aspectos. ¿Y qué son los aspectos de Cristo? Bueno, justamente el fruto del Espíritu. ¿No? En todos los aspectos de Cristo es el fruto del Espíritu que crezcamos en amor, en templanza, en paciencia, en benignidad, en verdad, pero no como un esfuerzo personal, no como queriendo ser mejores personas, no como queriendo ser más pacientes, teniendo más paciencia, más templanza y más amor como un fruto humano, como algo que me lleva a un esfuerzo diario, sino que ese aspecto en el cual tenemos que crecer y ese fruto del Espíritu se accede justamente no por un esfuerzo, sino por una rendición total de nuestras vidas a la voluntad de Dios, por una decisión cada día de mirar esa hermosa cruz, ese precioso sacrificio y pasar la misma experiencia que pasó Cristo en esa cruz, para que la vida se manifieste en nosotros y podamos crecer en amor todos juntos en todos los aspectos de Cristo. Efesios 4, del 4 al 6, dice, del 4 al 6, perdón, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cuántos? Uno. Esa es la unidad. Entender que no hay muchos cuerpos, que no hay muchas manifestaciones del Espíritu, que no hay muchas cosas, que hay una sola. Y que el gran problema que tenemos es poder funcionar como cuerpo, que nuestras diferencias como personas no dividan el cuerpo, sino que todos funcionemos en amor, creciendo en todos los aspectos de Cristo, manifestando su vida a través de buenas obras, ¿no? Que adoran a Dios y que acercan a las personas a Dios. Algunas cosas que puse, ¿no? El número no garantiza el crecimiento, el activismo no garantiza el crecimiento, la adoración fuera de Cristo no garantiza un crecimiento, los milagros no garantizan el crecimiento, ¿no? Porque dice que en un momento vinieron muchos delante de él y le dijeron, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, ¿no? Predicamos, hicimos congresos, hicimos un montón de cosas y Jesús le dijo, no los conozco, apártense de mí porque yo solo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que el activismo, lo que nosotros podamos hacer, no garantiza el crecimiento, no garantiza la vida. El único lugar que garantiza la vida es estar en Cristo, habiendo perdido nuestros propios deseos, para abrazar, como decíamos, el altísimo tesoro que es Cristo para nosotros. Necesitamos dar evidencias. La iglesia entra en conflicto cuando no puede dar evidencias de lo que habla. La iglesia entra en conflicto cuando no puede dar evidencias de lo que habla. ¿Qué quiere decir esto? Si la iglesia dice Dios es amor, pero la iglesia no puede manifestar el amor de Dios que proviene de la vida de Cristo que se está formando en la iglesia, entonces entrará en conflicto porque no tiene evidencia de lo que habla. No tiene evidencia de lo que habla, ¿no? Si la iglesia se manifiesta o transmite acerca, ¿no?, de la misericordia, pero la iglesia juzga, entonces no hay una evidencia de lo que está hablando y entra en conflicto. El conflicto, la discusión empieza cuando no hay evidencias de lo que se está hablando. Y yo pensaba en esto, ¿no?
Es como si yo les recomendara un lugar para vacacionar, le dijeran vayan a tal lugar, no sé, vayan a San Clemente porque está espectacular, porque esto, porque lo otro, y les empezara a hablar de las maravillosas virtudes de San Clemente y de pasar sus vacaciones ahí como algo espectacular y que les va a cambiar la vida, y alguien de ustedes me preguntara, pero vos fuiste ahí, estuviste en ese lugar, yo le dijera, no, nunca estuve. En ese momento, todo lo que yo puedo expresar o todo lo que puedo decir carece de la evidencia, carece de la prueba de que yo estoy hablando de un lugar o de algo que conozco. Pero vieron, yo pensaba en esto, ¿vieron estos autos que tienen pegado todos los lugares a donde fueron? Todos los lugares de vacaciones y demás. Si alguien tuviera esa calcomanía pegada que dice yo estuve en San Clemente, o dijera yo amo San Clemente, ninguno de nosotros negaríamos que esa persona está hablando desde el conocimiento, desde el lugar que ha ido a ese, que ha estado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una evidencia, salvo que haya comprado en algún otro lugar una calcomanía que diga amo San Clemente, podríamos estar confiados en que esa persona está hablando desde una evidencia de un lugar que conoce y de un lugar que puede recomendar porque ha estado ahí. Ninguno de nosotros dudaría respecto a lo que nos está diciendo acerca de ese lugar. El problema para la iglesia o el conflicto que tenemos es cuando hablamos de una vida que no tenemos y de la cual no tenemos evidencias. Cuando la evidencia está, toda discusión termina. Todo lo que el mundo puede cuestionarse termina porque está la evidencia. Entonces no es tan importante que la iglesia o que nosotros entremos en una discusión, sino que mostremos la evidencia de que estamos hablando acerca de algo que entendemos. Y me gusta Pablo, para ya ir terminando, cuando dice en Gálatas 6:7, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Me encanta, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Las marcas del Señor Jesucristo, las marcas de la cruz. Y a Pablo le estaban generando conflicto, porque Gálatas habla acerca de la circuncisión, de la incircuncisión, de los judíos, de los gentiles, y cómo se peleaban y discutían, de tal manera que Pablo va y lo reprende a Pedro, y dice que casi Bernabé es arrastrado por la simulación de ellos, y todo ese capítulo era una discusión acerca de los judíos, del celo de los judíos, porque el evangelio estaba siendo predicado a los gentiles. Pero Pablo en un momento dice, basta de conflictos, basta de discusiones, yo tengo la evidencia. Las marcas de Cristo están en mi cuerpo. Yo pasé por la cruz juntamente con Él y puedo hablar acerca de esa evidencia, puedo hablar acerca de esa experiencia, y lo que hablo, escucha, lo que hablo tiene el peso de haber pasado por la cruz. Tiene la evidencia de haber pasado por la cruz, ¿no? Y a veces creemos hablar de algo, de una mejora. Por ejemplo, si yo hablara de una mejora de carácter, mirá, mi carácter está mejor, no, de ninguna manera. Lo que tengo que decir es como dijo Pablo, mirá, mi carácter ahora tiene la marca de la cruz, mi vieja naturaleza tiene la marca de la cruz, mi vieja naturaleza ha muerto en esa cruz para que la nueva vida de Cristo sea regenerada en mí, y esa es la evidencia. No es una mejora de carácter, no es una mejora de actitud, no es ser más amable, no es ser bueno, no es ser bueno, no es hacer obras buenas, es la evidencia de la cruz en mí, la que manifiesta una vida que corre dentro mío y que tiene que ser mostrada, evidenciada, porque ya no hay otra cosa. Son las marcas de la cruz de las que hablaba Pablo. Las marcas, no discuto más, muestro la evidencia. No tengo más nada que decir, porque estoy juntamente crucificado con Cristo cada día, y ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Cristo dice. Cuando la iglesia dice yo opino, está hablando mal. Nosotros no opinamos, lo que decimos y manifestamos
es lo que Dios opina, lo que Dios dice y la vida que está dentro de nosotros. No hablamos de otra cosa. Cuando Pablo decía, yo predico acerca de Jesucristo y a este crucificado, no predico otra cosa, y me es impuesta necesidad de hablar todo el tiempo de lo que está evidenciado en mí a través de las marcas, a través de las marcas. Esas marcas para Pablo eran tan evidentes al punto que no tenía temor de perder su vida. No tenía, decía, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Ya está, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pasé por la cruz. No hay nada, todo lo que consideraba bueno, decía Pablo, todo lo que era trayectoria para mí, todo lo que podía darme chapa de algo, lo he tomado por basura porque entendí que todo eso no contenía la vida. No había evidencias de vida en mi trayectoria, no había evidencias de vida en todo lo que podamos llegar a buscar como un desarrollo personal, porque en el nombre de estar haciendo cosas para Dios, se pueden buscar cosas que alimenten mi vieja naturaleza, pero eso no tiene evidencia de vida. Y eso no es lo que el mundo necesita, sino que al contrario, eso aleja al mundo de Dios. Eso lo aleja porque ven a la iglesia y no ven las marcas de la cruz. Le decimos a la gente que necesita ir a la cruz, que Jesucristo vino en una cruz para salvarlos, para darle vida y vida eterna, pero nosotros no estamos dispuestos a pasar por la cruz y queremos que la gente haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Mostremos la evidencia de la cruz y ellos entenderán y verán la evidencia como una esperanza de gloria. Verán la vida de Cristo en nosotros como una esperanza de gloria, como un lugar a donde pueden acceder a la vida. Eso es lo que tiene que pasar. No es una naturaleza mejorada, es una naturaleza regenerada en Cristo. Pero la iglesia no puede seguir hablando de algo que no vive. Nosotros no podemos hablar de algo que no estamos dispuestos a hacer, porque lo único que hacemos es ser de tropiezo para que la gente llegue a Cristo. Si mi vida no evidencia a Cristo, entonces voy a ser de tropiezo para la obra del Señor. Si no soy instrumento en las manos del Señor, pero un instrumento que ha estado dispuesto a perderlo todo, entonces seré de tropiezo, porque lo que el mundo verá en mí será alguien que habla de la cruz, pero que no ha pasado por ella. Y eso es lo peor que puede pasar. Eso es lo peor que nos puede pasar como aquellos que tenemos que manifestar la vida de Cristo. Esto es lo que tiene que pasar en nosotros. No depende, la iglesia no es el momento para que la iglesia haga más actividades, no es el momento o no es lo que el mundo necesita. Que la iglesia se ocupe de situaciones que otros se pueden ocupar. Lo que la iglesia tiene que hacer es manifestar una vida que no está en ningún otro lado, que no está en ningún otro lado que en Cristo, mostrando la evidencia de que hemos sido crucificados juntamente con Él y juntamente con Él seremos glorificados para vida eterna. Eso es lo que tiene que pasar en todos nuestros días, una vida que evidencia la vida de Cristo en nosotros, una vida que muestra las marcas de la cruz, como dijo Pablo, al punto que digamos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque la libertad que hemos accedido a través de la cruz no es una libertad que me permite hacer lo que yo quiero, es una libertad que está en el Hijo, y el Hijo es la voluntad del Padre encarnada. Por lo tanto, esa libertad lo único que hace es poder tener la libertad de acceder a la voluntad de Dios, que me posiciona de vuelta en su gloria, en su gracia, en su amor. Todo está en el Hijo, es su amor. Todo está en Él. Todo está en Él. Tenemos que entrar en este proceso de asimilación rápidamente, que las marcas de la cruz se vean rápidamente en nosotros, rápido, para que cada vez se pierdan menos gente, para que podamos
para que muchos puedan acceder al Padre, que esa es lo que el Padre quiere, que muchos puedan ser salvos, puedan acceder a la vida a través de nuestras vidas regeneradas, a través de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Qué lindo es poder hablar de estas cosas. Qué lindo, cuánto bien nos hace, ¿no? Al Espíritu poder, que el Espíritu se manifieste y poder conocer a través del Espíritu de Dios las profundidades del Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos comprometemos, ¿no? A poder hacer lo que tenemos que hacer? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por esa preciosa cruz que pusiste delante de nosotros, Señor, para que podamos acceder, Señor, a la gloria de tu gracia a través de ese sacrificio precioso en esa cruz que Cristo hizo amando tu voluntad para alcanzarnos a nosotros, que juntamente con Él, Padre, cada uno de nosotros podamos tomar la determinación, Señor, de dejar todo atrás para ir a esa cruz, entendiendo que es el único camino, la única posibilidad de retorno a ti, Señor. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros pueda mostrar las evidencias, Señor, no como una mejora de carácter, no como una mejora de nosotros mismos, sino justamente como aquellos que lo han perdido todo y han alcanzado el altísimo tesoro de tenerte a ti en nuestras vidas. Padre, que cada uno de nosotros podamos mostrar las marcas de la cruz como evidencia, Señor, de que estamos en ti y que tú estás en nosotros, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada familia, y pedimos que tú te sigas manifestando claramente en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, los amamos y oramos por cada uno de ustedes, ¿sí? Para que podamos juntamente, todos juntos, crecer, como decía, en todos los aspectos de Cristo, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, a ese conocimiento del Hijo de Dios, para que podamos disfrutar y manifestar todo lo que nos fue concedido. Les mando un gran saludo a todos, un gran abrazo y nos vemos pronto en el próximo video. Un abrazo.